agradecido con Dios por esta bendición grande que nos concede, por presentar a este lugar. Y el propósito, el objetivo nunca ha sido presentarnos a estos lugares para incomodarle a usted, presentarnos a estos lugares con la intención de quizá usted está reposando, está descansando, está teniendo su siesta y venirle a incomodar. Jamás y nunca ha sido el pensamiento, es el proyecto de nosotros, sino sencillamente seguir hablando lo que nos enseña la palabra, seguir anunciando, mencionando lo que está escrito en la Biblia. Es algo tan importante, es algo tan necesario, es algo que verdaderamente no lo podemos cambiar por nada que podamos tener, por nada que podamos ofrecer. Lo más importante en la vida del hombre es escuchar la voz de Dios. Lo más importante en la vida de nosotros los seres humanos es reconocer que hay un Dios que tiene la capacidad, tiene la potestad, tiene el poder, la soberanía para poder restaurar nuestras vidas, para poder cambiar nuestros pensamientos, para poder cambiar nuestra forma de ser. El acercarnos a estos lugares en ningún momento ha sido aquel proyecto, aquella intención de querernos presentar con la intención de generar una contienda, un pleito creyendo que somos los mejores. No se trata de venir a mencionar nombre congregacional, no se trata de venir a hablar de ninguna denominación, sino hablar lo que está escrito en las Escrituras. No se trata de venir a mencionar a un líder religioso, no se trata de presentarnos a estos lugares y comenzar a hablar en contra o a favor de un líder religioso. Solamente hay que hablar de aquel Dios que tiene el poder para restaurarnos, aquel Dios que tiene el poder para levantarnos, aquel Dios que tiene la capacidad para vestirnos de una manera tan especial, tan linda, aquel Dios, bendita sea su misericordia y su verdad, que está capacitado para darnos esa vida y vida en abundancia, que está capacitado para darnos esa salud que nosotros necesitamos, está capacitado para darnos esa libertad que tanto necesitamos, está capacitado para darnos esa paz que hemos buscado desde hace muchos años. Hay tantas personas que han ido a otras naciones, hay tantas personas que han abandonado a sus seres queridos, cruzando otras fronteras para llegar a otro lugar y encontrar la paz y encontrar la seguridad, la confianza que cada uno de nosotros quisiéramos tener. Y lastimosamente, en vez de mejorar, han empeorado. En vez de ser mejores, ha ido peor. Otros se han ido para poder obtener o darle una vida mejor a sus hijos, a su familia, y lastimosamente no se encontraron con la prosperidad, no se encontraron con aquella bendición que ellos querían encontrarse, sino que unos retornaron, unos regresaron ya con la falta de un pie, otros regresaron ya con la falta de una mano, otros regresaron ya con una enfermedad crónica, otros lastimosamente ya no regresaron con vida. Tristemente, así es lo que se vive cuando pasa esto, cuando nosotros creemos que irnos a otro lugar, cruzar otra frontera para irnos, cruzar las fronteras y salir de estos lugares, creer que vamos a traer prosperidad. Y lo más tremendo de todo esto, que hemos dejado al mejor, hemos dejado al único, hemos dejado al que lo sabe todo, hemos dejado al que todo lo puede hacer. ¿Y sabes quién es? No voy a hablar de gobierno, no voy a hablar de política, no voy a hablar de religión, sino hablarte de Jesús de Nazaret. Bendita sea su misericordia y su verdad, porque de eso se trata, hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes, según encontramos en la Escritura, una historia muy linda, una historia muy poderosa, donde verdaderamente para nosotros no había una esperanza, para nosotros no había posibilidad. Para nosotros, cuando leemos esa historia, comenzamos a analizar y a darnos cuenta que para nosotros no teníamos una esperanza de poder ser restaurados, de poder ser levantados. Y en esta bendecida tarde yo voy a compartir este mensaje con usted, voy a compartir esta palabra con usted, administrando bajo este tema, una restauración inesperada, algo que verdaderamente no estábamos esperando. Los textos base los encuentras en 2 de Samuel capítulo 9, verso 3 al 9. Allí desde el principio, bendito sea Dios, desde el verso 1 del capítulo 9 de 2 de Samuel,
hasta el verso 13 comienzas a encontrar la historia de un hombre llamado Mefiboset. Comienzas a encontrar, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo, el nombre de un hombre llamado David, el nombre de un hombre llamado Siba, el otro nombre de un hombre llamado Maquir, y un lugar llamado Lodebar, y cada una de esas cosas simboliza o representa algo. Cuando hablamos de David, estamos hablando de un rey que está sentado al trono, un rey que tiene soberanía, un rey que tiene poder, autoridad. Y cuando hablamos de Mefiboset, estamos hablando de lo que simboliza nosotros los seres humanos, alabamos a su santo y poderoso nombre. Y cuando hablamos de Siba, estamos hablando del acusador. Y cuando estamos hablando de Maquir, hablamos de las manos invisibles de Dios. Ya le voy a explicar el porqué. Y cuando hablamos de Lodebar, estamos hablando de una tierra, de un lugar donde no hay esperanza, en un lugar de la desesperanza, en un lugar de la soledad, en un lugar de la tristeza, en un lugar del abandono, un lugar de menosprecio. Eso simboliza Lodebar. Y saben, bendito sea Dios, y por qué administrar, compartir esta palabra con usted, una restauración inesperada, porque en ese tiempo, según la historia bíblica, cuando comenzamos a escudriñar, nos damos cuenta, bendito sea Dios, que un rey que era descalificado por desobediencia o por una falta que éste cometía, toda su descendencia tenía que terminar, con ella. Y saben, bendito sea Dios, todos, hijos, padres, madres, hermanos, todos tenían que terminar. Solamente había quedado Mefiboset. Y sabes qué, Mefiboset sabía perfectamente, según la historia, el conocimiento que él tenía. Él sabía que es el rey, el que estaba gobernando en vez de su abuelo llamado Saúl. ¿Sabes qué pasaba? Tenía que terminar con él también. Ya no tenía esperanza alguna, ya no había fe de poderse restaurar, ya no tenía fe de poderse levantar. Pero entonces la palabra nos enseña que dice que un día David, sentado a la mesa, se recuerda que había hecho un pacto con Jonatán, el padre de Mefiboset, donde dice las escrituras, bendito sea Dios, que Jonatán le había dicho que el día que éste muriese, tuviese misericordia de su descendencia, tuviera compasión de su descendencia. Habían hecho un pacto, y entonces David bendito sea Dios, afirmado que sí, iba a cumplir cuando esto pasara, iba a cumplir cuando este hombre llamado Jonatán muriese, que iba a guardar la vida de su descendencia. Aleluya. Y entonces, mira cómo dice las escrituras, dice la palabra poderosa del Señor, que cuando este hombre Jonatán había muerto, la Biblia dice también, allá que dice que llegó la noticia, comenzó a correrse la noticia en aquel lugar, y comenzó a decirse de que Saúl y Jonatán habían muerto. Saúl era el abuelo de Mefiboset, Jonatán era el padre de Mefiboset. Y sabe que cuando esto pasó, dice la Biblia, en el 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4, ahí encuentra donde dice la palabra, que cuando llegó la noticia a aquel lugar, la nodriza, la que cuidaba a aquel niño, apenas tenía 5 añitos, lo tomó en sus brazos, salió corriendo, salió huyendo para llevarlo a un lugar más seguro, para llevarlo a un lugar de refugio, porque ella sabía también perfectamente lo que Mefiboset le esperaba. Ella sabía que para Mefiboset no había esperanza de vida, no había esperanza de consolación, no había esperanza de poder ser restaurado, de poder llegar a la familia real. Ya no había esperanza para este. Entonces ella tuvo que correr con aquel niño en brazos. Se le cae de sus manos, dice la escritura. Cuando se le cae de sus manos, la palabra enseña que este niño tuvo una lesión, que quedó inválido en sus piecitos, porque representa la raza humana, porque representa Mefiboset a nosotros los seres humanos. Desde el principio, dice la Biblia, Dios había establecido, había dado órdenes, había dado mandatos a aquella pareja cuando ellos comenzaban a existir, cuando ellos comenzaban a administrar las cosas que habían en la tierra. Pero dice la palabra que desde el principio, apenas comenzando, cayeron apenas comenzando, fallaron apenas comenzando, quedaron como estando delante de la presencia de Jehová. Aleluya. Y entonces dice las escrituras, y cuando este niño Mefiboset cayó, dice la palabra, y quedó inválido, él tuvo que buscar donde refugiarse.
Él tuvo que buscar a dónde irse a esconder. Y se fueron a meter a esa tierra llamada Lodebar. Lodebar representa este mundo en la actualidad. Lodebar siempre ha representado, ha simbolizado lo que es este mundo donde hay mucho sufrimiento, donde hay mucha soledad, donde hay mucha tristeza, donde hay tanta vida que la gente está llevando con sufrimiento, con angustia, con dolor. Entonces Lodebar simboliza eso, porque dice las escrituras que estando en este lugar, allí había un hombre que tenía plata, y este hombre llamado Maquir lo tomó y se lo llevó para su casa, comenzó a alimentarlo, comenzó a vestirlo. Dice las escrituras, Maquir simboliza la mano invisible de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de la infidelidad, a pesar de la falta, Dios siempre sigue extendiendo su mano para nosotros los seres humanos. Dios siempre sigue extendiendo su mano para cada uno de nosotros. Él no hace excepción de personas. Mira, cuando sale el sol lo hace salir sobre buenos y malos, cuando hace caer la lluvia la hace descender sobre justos e injustos. Por eso Maquir representa la mano invisible de Dios. ¿Por qué? Porque extendió su mano allá en Lodebar. Un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía poder, un hombre que tenía dominio en ese lugar, extendió la mano a Mefiboset, dice las escrituras, y se lo llevó para su casa. Este lo alimentaba, este lo vestía, y creció Mefiboset y tenía un niño. ¿Y sabes qué pasaba? También lo alimentaba. Eso representa la gloria, la gracia, la misericordia de Jehová Dios para con la humanidad, que no está haciendo excepción de personas, que no está investigando cuál es tu familia, que no está investigando cuál es tu apellido, no está investigando cuál es tu descendencia. Simple y sencillamente la gracia de Él es ayudar, simple y sencillamente mostrar misericordia. Eso es lo único que Dios hace con la humanidad. Si yo estoy parado en este lugar predicándote la palabra, no es porque sea una persona buena, no es porque sea una persona merecedora, no es porque sea una persona haya hecho méritos para predicarte la palabra, sino por misericordia, sino por gracia, sino por su fidelidad. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces dice las escrituras que Mefiboset estaba en ese lugar allí refugiándose. Cuando este se ocultaba en ese lugar, allí dice la palabra, bendito sea Dios, que había alguien de repente, David sentado allá en el trono, que representa al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice las escrituras, Él se humilla a mirar desde los cielos a la tierra, para levantar al pobre el polvo, al menesteroso el muladar, y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Eso representa a David, representa a Dios que se humilla a esa altura, porque Él siendo un rey, Él teniendo autoridad, Él no teniendo necesidad de nada, Él comenzó a recordar, Él comenzó a preguntar si hubiese alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia, a quien yo pueda compadecerme. Él comenzó a preguntar. Dios también sumía allá en los cielos, Dios también sumía allá en las alturas, y comienza a mirar. Yo quiero hacer misericordia, yo quiero compadecerme de aquel hombre, yo quiero compadecerme de esta mujer, yo quiero compadecerme de esta persona. Pero ¿qué es lo único que Dios quiere? No quiere una ofrenda de parte tuya, no quiere que le puedas pagar, simple y sencillamente que le entregues tu corazón, simple y sencillamente que nos presentemos tal como somos delante de Dios, reconociendo hasta dónde la extremidad, hasta dónde hemos llegado, reconociendo lo extremo, hasta dónde hemos llegado. Aleluya. Entonces dicen las escrituras que cuando este hombre comenzó a preguntar si hubiese alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia, se levanta Siba, y Siba es el que dice: mi Señor, hay alguien allá en las tierras de Lodebar, allá hay un hombre llamado Maquir, alguien que tiene dinero, alguien que tiene plata, y este lo ha recogido, este lo ha refugiado, y le está dando alimento, le está dando vestuario, le está dando lo que él necesita, y no solamente a él, también a su hijo, lo está vistiendo, le está dando lo que ellos necesitan. Y entonces Siba le dijo: mi Señor, allá hay alguien que es descendiente de la casa de Saúl. ¿Y sabe por qué se lo decía? No era porque en realidad lo quería ayudar, no era porque en realidad
quería que este hombre, el rey David, extendiera la mano por levantar a Mefiboset, sino que él sabía perfectamente la ley que había. Él sabía perfectamente que Mefiboset ya no había esperanza alguna. Y ¿sabes qué dice la palabra? Bendito sea Dios. Siba representa al acusador. Siba representa aquel que quiere ver tu caída. Siba representa aquel que te quiere ver, mira, tocando mira tu rostro a tierra. Siba representa ver a aquel que quiere verte, que quiere burlarse de tu vida. Eso representa a Siba. ¿Por qué? Porque de un solo le dice: mi Señor, hay alguien en la casa de Maquir, allá en Lodebar, pero este es inválido. O sea que de una sola vez le dice: este no te sirve en tu reino, este no te sirve en este lugar. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos una persona inválida era vista con menosprecio. Una persona inválida no tenía validez para alguna. Una persona inválida no tenía que participar ni en cultos religiosos. Él no podía estar en alguna parte pública. ¿Por qué? Porque la gente lo señalaba, la gente lo menospreciaba, la gente lo expulsaba, la gente se burlaba de él. Aleluya. Y sabes, y entonces dice las Escrituras que cuando este comenzó y dijo: mi Señor, si hay alguien en ese lugar, pues este es inválido. O sea, le dijo: mi Señor, este no te sirve. Mi Señor, este no te sirve. ¿Y por qué dice? Simboliza lo que es el acusador. Porque dice la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que el ladrón prototipo de Satanás solamente ha de hurtar, matar y a destruir. ¿Qué es hurtar? Un pequeño descuido para quitarte todo lo que puedas tener. ¿Qué es hurtar? No va a usar violencia para hacerte daño, no va a usar maltrato, simple y sencillamente te va a dejar, pero sabes solo. Pero cuando dice robar, para robar, si utilizará la violencia, si utilizará la maldad, si utilizará alguna arma para causarte daño. Bendito sea Dios. Por eso dice la Biblia que de hurtar, matar y a destruir. Eso quiere Satanás con el hombre. Eso quiere, mira, el enemigo con el hombre. Por eso Siba representa al acusador. Por eso Siba representa a aquel que todo el tiempo quiere verte destruido, todo el tiempo quiere verte en lamento, todo el tiempo no quiere que te levantes, todo el tiempo no quiere ver la prosperidad en tu vida. No se va a gozar que tú te prosperes, no se va a gozar que tú te levantes, no se va a gozar que tú recibas un milagro de sanidad, no se va a gozar que tú seas restaurado. Eso simboliza Siba, aleluya. Pero sabes, una restauración inesperada, porque Mefiboset sabía perfectamente lo que él esperaba. Mefiboset no había que contarle algo ni inventarle una historia para decirle: esto es lo que te va a pasar, esto es lo que te espera, sino que sencillamente él ya sabía de por ley, si un gobierno, un reinado era quitado por desobediencia o por una falta que había cometido, había que descartarlo, había que destruirlo. Y no solamente a él, también a sus parientes, a toda la descendencia había que terminar con él. Pero entonces las Escrituras dicen que cuando el rey comenzó a preguntar, mandó a buscarlo, comenzó a correrse la noticia por aquel lugar, comenzó a pasarse la noticia por aquel lugar, y allá estaba Mefiboset. Comenzó a escuchar y a decir aquella palabra que decía: el rey te ha mandado a buscar, el rey te ha mandado a buscar. ¿Y sabes cuál era el miedo? Porque él sabía que el rey buscaba a la descendencia de Saúl solamente para destruirlos. Aleluya. Pero sabes, no se esperaba lo que él lo quería hacer David. Era algo inesperado lo que iba a pasar con él. Él, según la historia ya no tenía derecho alguno. Y cuando este comienza a darse cuenta, cuando este comenzó a ver, cuando este comenzó, alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo, a escuchar la noticia, tuvo miedo, porque digo: hasta aquí llegó mi vida, hasta aquí llegó la esperanza que yo tenía, hasta aquí llegó la oportunidad que yo tenía. Agradecido con Maquir porque lo había mantenido con vida, agradecido con Maquir porque lo había alimentado, agradecido con Maquir porque sabiendo que no era merecedor, siempre lo atendía. Ay Dios, mira, hay un Dios que tiene poder, hay un Dios que se compadece, y ese Dios de poder es el que me encanta predicarte. Respeto el nombre de congregación porque yo asisto a una, pero eso no quiere decir que vamos a generar una contienda, eso no quiere decir que vamos a generar, mira, algo para discutir temas bíblicos. No, yo te predico a ese Dios que vino a entregar lo que más quería. Yo te predico a ese Dios que sacrificó lo que más
quería. Yo vengo a predicarte ese Dios que dice la palabra, que no aguardó, que no escatimó, lo entregó para que pagase el precio por todos nosotros, y no haciendo excepción de personas. Él no vino buscando hombres grandes, Él no vino buscando personas pequeñas, Él no vino buscando personas con plata, Él no vino buscando personas que no tuviesen nada. Simple y sencillamente dijo: para todo aquel que en Él cree permanezca y obtenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree, Él estaba dando vida en abundancia. Aleluya. ¿Sabes qué dice la palabra? Cuando esta noticia se corrió, llegó el mensaje a toda tierra lo de Bar. David, Mefiboset sabía lo que le esperaba. Mefiboset sabía que no había esperanza para él. Comenzó a entrar miedo. Mas cuando David le dijo a Siba que lo mandara a traer, manda a buscarlo. Alabados a Dios, mira qué lindo. Cuando Siba le dijo: mi Señor, ese no te sirve. Mi Señor, esa es una persona inválida. Mi Señor, tú sabes que en tu reino será criticado, tu gobierno será criticado si comienzas a extender la mano a esta clase de personas. Y sabes que David no le puso atención, no le dijo: tienes razón, voy a estudiar, voy a analizar, voy a pensar lo que me está diciendo. Solamente dijo: vayan a traerlo. Alabados a su santo y poroso nombre. El acusador se presenta y comienza a decirle: mira por qué vas por este no quiere saber nada de ti. Mira por qué mandas la palabra, ellos no quieren escucharte. Mira por qué mandas el mensaje, la gente te ignora. Y Jesús dice, y el Dios de los cielos dice: vayan y predican la palabra, vayan a decirle que hay un Dios que les ama, vayan a decirle que hay un Dios que los sigue esperando con los brazos abiertos. Vayan a buscarlo. Bendito sea el Dios de los cielos. Por eso el mensaje y el tema del cual estamos administrando, una restauración inesperada, algo inesperado, porque verdaderamente no lo estamos esperando. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el justo, dice las Escrituras. Aleluya. ¿Sabes? Eso era lo que pasaba. Y David no le hizo caso a Siba. Él dijo: vayan a traerlo, vayan a buscarlo, vayan a traerlo hacia acá. Y cuando los carros comenzaron a pasearse, los carros de la casa real, Mefiboset tenía miedo. Y cuando llegaron a la casa de Maquir, ellos no iban a pedir permiso. Ellos dijeron: venimos por Mefiboset. Se llevaron a este hombre. Y no solamente a él, se llevaron a su hijo también. Y cuando se lo llevan en el carro real, llegó a aquel lugar, aquel palacio. Y él sabía que lo que podían hacer es nada más terminar con él públicamente. Algo que en aquel tiempo era costumbre hacer, algo que en aquel tiempo castigaban a un ladrón, castigaban a alguien que había hecho maldad. ¿Sabes qué lo hacían cuando había una condena de muerte? ¿Sabes qué lo que hacían? A lugares públicos lo llevaban, lo exhibían, lo ponían en alto. ¿Para qué? Para que la gente tuviese miedo, para que la gente respetara y para que la gente se burlase de esta persona. Y Mefiboset quizá en su mente pudo haber trabajado todo esto, mas no sabía que era el rey que lo había mandado a llamar, mas no sabía que era algo grande que venía para él, mas no sabía que venía la prosperidad, venía la restauración, todo lo que se le había quitado del tiempo que anduvo escondido, del tiempo que anduvo oculto. La invalidez representa la incapacidad que nosotros tenemos apartados de Dios. La invalidez representa que no tenemos el poder, la potestad de podernos movilizar totalmente solo, si no fuera por la mano de Dios. Aleluya. ¿Sabes? Y cuando llegó la noticia: Señor, ahí está Mefiboset. Y cuando se presenta a la casa, la Biblia dice que David le dijo: Mefiboset. Sí, mi Señor, yo soy Mefiboset. Y saben de la forma que llega, de la forma que se presenta Mefiboset delante de David, del rey. Se presenta y dice: mi Señor, ¿en qué le puede servir un perro muerto como yo? Mira, en los perros en ese lugar, en esas naciones en el oriente, los perros no tenían validez. Era algo abominable, era algo que la gente rechazaba, que la gente menospreciaba. Y David, y Mefiboset le dijo a David: mi Señor, ¿en qué le puede servir un perro muerto como yo? Y David le dijo: no tengas temor de mí. Esa palabra Dios se la dice al hombre también, porque hay gente que no se valora, hay gente que se menosprecia tanto, hay hombres
hombre que consume tanto alcohol porque no se valora, consume tanta droga porque no se valora, busca la agrupación ilícita porque no se valora. Cuando Dios te está diciendo, no tengas temor, no tengas temor, yo solamente quiero hacer misericordia contigo, yo solamente quiero devolverte lo que se te ha quitado, la paz que has buscado, la seguridad que has buscado, el milagro que has buscado, yo te lo quiero regresar. Aleluya. ¿Sabes? Y Mefibosé le dijo, ¿qué te puede servir? Un perro muerto como yo. Y David le dijo, no tengas temor de mí. Era el rey quien estaba hablando. Era el rey quien estaba soltando esa palabra. El rey, el que gobernaba, el que tenía la soberanía en ese lugar. Cuando estoy hablando de alguien soberano, estoy hablando de alguien que no necesita consejería, de alguien que no necesita una reunión para tomar una decisión, de alguien que solamente dice, esto se hace, y el propósito de él, que la decisión que éste toma es una decisión perfecta, la decisión que éste ejecuta es una decisión perfecta, él no se equivoca. Aleluya. Y sabes, solamente le dijo, no tengas temor de mí, todo lo que se te ha quitado, lo que era de tu padre Saúl, lo que era de Jonatán, se te devolverá a ti. Las tierras serán tuyas. Alabados a Dios. La propiedad de esto, los animales de esto, se te devolverán a ti, se te regresarán a ti. No tengas temor. Desde ahora comerás a la mesa conmigo. Mira qué linda la misericordia de Jehová. Mira qué lindo es. Por eso dice Apocalipsis, estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, te dice Dios. Entraré con él, cenaré con él y él conmigo, te dice Dios. No tengas temor. Siba ha llegado a tocarte a la puerta, Siba ha llegado a visitarte y él te dice, no tienes esperanza, tú eres alguien inválido, tú no tienes valor, tú no vales nada, ni tu familia te quiere, te han menospreciado, te han abandonado, pero Dios te dice, no tengas temor, yo te voy a levantar, no tengas temor, yo voy a romper cadenas, no tengas temor, yo voy a destruir tu plan de muerte, no tengas temor, yo voy a destruir tu espíritu de violencia, no tengas temor, yo voy a destruir tu espíritu de pobreza, no tengas temor, yo voy a destruir todo desánimo, desaliento que puedas tener. Aleluya. ¿Sabes? Eso te dice Dios por medio de la palabra, y eso Dios me lo dijo a mí también hace muchos años. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar por la palabra de Siba, aquel acusador que te llega a visitar todos los días, aquel acusador que llega a tocarte la puerta, aquel acusador que dice, y él va y se presenta delante de Dios, porque dice la Biblia que estando Dios iban todos los ángeles delante de él, y se presentó Satanás. ¿A qué se presentó? A acusar a Job, dice la Biblia. Mira cómo no te va a glorificar, mira cómo no tiene bendecido. Él se presenta a acusar, él se presenta porque está causando siempre ver cómo divide al hombre de la gracia de Dios, cómo separa a la humanidad de la misericordia de Dios, cómo nos separa a nosotros de la oportunidad que Dios nos está dando. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que hace Siba. Por eso le dije que cada nombre simbolizaba algo en la Biblia. No solamente una lectura de entretenimiento, no solamente una lectura para motivarte nada más. Dios tiene un poder sobrenatural en la palabra. Mira, porque desde el principio Mefibosé representa a nosotros los seres humanos, porque también la Biblia dice que por la desobediencia de un hombre vino el pecado a la tierra, y por medio del pecado la muerte, pero así por la desobediencia de uno y por la obediencia de otro hombre llamado Jesús vino la restauración, vino la gracia, vino la oportunidad, vino la vivificación. Bendito sea Dios, fuerzas nuevas para el hombre, capacidad, restauración de parte de Dios para nosotros, los seres humanos, por medio de quien, de su amado Hijo Jesucristo. Y Él es quien está sentado al trono. Dios es el que está sentado, humillándose a mirar, humillándose a mirar. Bendita sea la misericordia de ese Dios poderoso. Mira, mi amado amigo y amiga que me estás escuchando, si yo me he metido a estos lugares, no es para venirte a incomodar. Si yo me he acercado a estos lugares, no para venirte a atormentar. Quizás estaba descansando, quizás estaba reposando, pero hay momentos que Siba te visita, hay momentos que Siba te quiere desanimar, hay momentos que Siba te quiere consolar, pero hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Yo te restauro. Hay una palabra de
parte de Dios para tu vida. Yo te levanto. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Yo hago cosas nuevas. Aleluya. ¿Sabes? Es por eso venimos a estos lugares. Eso es verdad. Cuando estás descansando, cuando estás reposando, lo que menos quieres es que alguien llegue a alterarte tu descanso, a alterar tu paz, a alterar aquella reunión de familia que puedas tener. Que eso es lo menos que uno quiere. Pero no es esa nuestra intención. No es ese nuestro pensamiento. No es eso, alabado sea su santo y poderoso nombre. Sino que nos está pasando lo que le pasó a Mefiboset. Me siento bien porque me dan algo. Me siento bien porque permanezco vivo. Me siento bien, pero hay algo que te hace sentir temor. Hay algo que te hace sentir miedo. Hay algo que dices que va a pasar mañana, que va a pasar más tarde, que va a pasar la próxima semana. No te preocupes por eso. Cada día trae su propio afán. Y lo más importante es confrontarlos con la autoridad de parte de Dios. Lo más importante es confrontarlos con ese Dios poderoso, con ese Dios misericordioso, con ese Dios bondadoso, con ese Dios que se humilla a mirarte para levantarte. Aleluya. ¿Sabes? Al pobre del polvo, al menesteroso en una edad, y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, dice la Biblia. ¿Qué le dijo David a Mefiboset? Desde ahora comerás conmigo a la mesa. Desde ahora estarás conmigo allí. Mefiboset no se valoraba. Mefiboset él sabía por qué. Y a veces nosotros, por el mismo pecado, por la misma maldad e iniquidad que hemos cometido, decimos nosotros: ¿quién me va a restaurar? ¿Quién va a pagar el precio por mí? ¿Quién me quiere abrazar? ¿Quién me quiere abrazar? Nadie me quiere abrazar. Hasta mis hijos me ignoran. Mi padre me ignora. Mi madre me ignora. Por eso dijo David: me interesa que mi padre me abandone. Me interesa que mi madre me abandone. Con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Aleluya. ¿Sabes? Hacia Dios. Un Dios que no conoce límites. Un Dios que la palabra de excepción no existe para Él. Un Dios que no dice solamente voy a ir a la colonia de los ricos. ¿Y a qué va a ir? Él no necesita el dinero. Él no necesita nada que le podamos ofrecer. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice la Biblia. Él es el dueño del oro y la plata. Dice la Biblia. O sea que él no necesita nada de lo que nosotros les podamos ofrecer. Por eso hay un cántico que se dice que David, que decía: que le daré, que le daré. No tengo que ofrecer, no tengo que presentar. Si hasta mi propia vida le pertenece a Él, este cuerpo le pertenece a Él, no tengo que ofrecerle. Aleluya. Pero algo que Dios no desprecia: un corazón constituido y humillado. Un corazón constituido y humillado. Eso no despreciará Jehová. Un corazón en angustia, un corazón en tristeza, un corazón en soledad, un corazón en desesperación, porque le ha fallado a Dios. A este Dios no menosprecia, dice las Escrituras. Eso es lo más lindo que podemos ofrecer. Eso es lo más lindo que le podemos entregar. Y esta es la palabra que yo quería compartir con usted en esta bendecida tarde. Una restauración inesperada. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 3 al 9. Ahí lo resumí. Bendito sea Dios. Esa historia es muy linda. De los hombres que mencionan, todo simboliza algo acá en la tierra. Todo simboliza algo en este mundo. Todo simboliza en las Escrituras. Y es por eso queríamos dejarte esta palabra. Pero en esta bendecida tarde, yo no me voy a separar, no me voy a apartar de este lugar sin antes hacerte ese llamado, hacerte esa invitación. Si crees que así como el rey David comenzó a llamar, a buscar, bendito sea Dios. Si crees que Él te puede esa vestura real, restaurarte, devolverte lo que se te ha quitado, entregarte lo que te pertenece, yo te invito a hacer una breve oración conmigo. Preséntate tal como eres delante de Él. Él no necesita que yo me vista de una manera, mira, cubriéndome de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, cuando Él me conoce perfectamente. Él no necesita nada de eso. Preséntate tal como eres y Él te va a cambiar, y Él te va a administrar, y Él te va a restaurar. Si tú lo crees, yo te invito, haz esta breve oración conmigo.
Con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Él es bueno y es perdonador, grande en misericordia, para con todos aquellos que le invocan. Si usted lo cree, yo le invito a esta breve oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero el tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame este libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Sé que esta oración le felicito. Unos consejos le doy. Ore diariamente. Lea palabra de Dios. Busca donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una